Shalom, shalom. Soy Luis Antonio Fonseca y estás sintonizando Conversando sobre la Palabra de Dios, un podcast donde junto con mi hermano Rafael Vivian estaremos hablando y profundizando sobre temas relacionados a el Evangelio, la Palabra de Dios, temas tabú que muy probablemente no se estén tocando en las iglesias actualmente. Queremos darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos compartir en este espacio de sus enseñanzas y que con ayuda del Espíritu Santo tú, tu familia y amigos sean bendecidos y o edificados en Cristo Jesús. Sin más que decir, comencemos. En el Salmo 15, dice aquí, vamos al Salmo 15, los que traigan la palabra, y vamos a tocar quién es aquella persona que es capaz de poder habitar en la presencia de Dios. ¿Quién es aquella persona que puede ser sensible a la presencia del Espíritu Santo? Ese es el tema del día de hoy, porque a mí me llama poderosamente la atención como dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, dice: ¿O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que en ustedes mora el Espíritu Santo? Entonces, si en mí mora el Espíritu Santo, ¿qué persona yo tengo que convertirme para que el Espíritu Santo more en mí? O sea, la Biblia habla ahora de que yo soy el tabernáculo de la presencia de Dios. La Biblia habla que ahora yo soy el lugar donde habita la presencia de Dios. La Biblia habla que ahora yo soy donde habita. La Biblia dice que el único lugar donde habitaba la presencia de Dios era el lugar santísimo. Dice la Escritura, el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. Entonces, aquí dice la Escritura, los que habitan en el monte santo de Dios. Aquí dice la palabra, dice, capítulo 15, versículo 1. Dice, Jehová, y este es un salmo de David. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Aquí lo primero que hace David es empieza a decir, Dios, ¿quién es la persona que puede acceder a tu presencia? ¿Quién es la persona que puede entrar a tu morada, que puede sentir ese aceite fresco que tú? Porque en la ley dice la Escritura que nada más había una persona. La palabra de Dios dice que en la ley solamente había una persona que podía entrar a ese lugar. Y dice la Escritura que solamente era un hombre que era elegido por Dios. La palabra de Dios dice que era el sumo sacerdote. Entonces dice que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, dice la Escritura. Una vez al año podía entrar en ese lugar, y la palabra de Dios dice que el que no estaba bien, dice, el sumo sacerdote le ponían unas campanillas en los tobillos. Entonces dice, si el sumo sacerdote no estaba bien delante de Dios, caía muerto en la presencia de Dios, porque dice que ahí habitaba la gloria de Dios. O sea, la palabra de Dios dice que había en el tabernáculo, estaba compuesto por el lavacro, los atrios, el altar de los sacrificios. Y dice que en el lugar santo estaban la mesa de los panes sin levadura, donde estaba la menorá. Pero ahí era el lugar santo. O sea, ¿quién habitaba en ese lugar? ¿Quién habitaba en ese lugar? Solamente el sacerdote. Pero más allá había otro lugar, y dice que había un velo. O sea, la separación del lugar santo al lugar santísimo era un velo. Y en ese velo solamente entraba el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote entraba y en ese lugar es donde estaba el arca del pacto de Dios, donde dice que ahí estaba la gloria de Dios, donde dice que estaba el altar del propiciatorio, donde dice incluso el arca del pacto cómo era. Dice que estaba el altar del propiciatorio, estaba el arca y 2 querubines cubriendo la gloria de Dios. Entonces, ahí y Dios le dijo a Moisés, le dijo, vas a hacer todo lo que yo te diga en el diseño y lo vas a hacer conforme a está diseñado. Dice, con la misma medida, eso se lo dice en el Pentateuco a Moisés. Entonces Dios le da el diseño, le da la visión a Moisés. Y una vez que le da la visión, le dice, ahora vas a ejecutar eso. Y ahí es donde va a habitar mi presencia. Pero entonces David, siendo un rey, porque, a ver, vamos a poner las cosas en claro.
¿Quién es David? La Biblia dice que el rey no podía acceder al lugar santísimo. El rey no podía entrar, el rey estaba para dirigir, para gobernar, para que le dieran los impuestos. Pero entonces aquí la palabra de Dios dice que él, siendo un rey, dice que él amaba la presencia de Dios. O sea, por eso en este pacto, en esta dispensación, todos somos personas que podemos acceder a la presencia de Dios. Solamente hay que tener el conocimiento, la sabiduría y practicar lo que Dios quiere para ser personas que capacitemos para entrar a ese lugar de su morada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice, y es por eso que nosotros tenemos que prestar, dice la palabra de Dios, escudriña las escrituras, no solamente leas, escudriña, o sea, indaga y ve a profundidad qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Entonces dice, o sea, aquí David se hace una pregunta de ¿quién? O sea, ¿qué persona yo me tengo que convertir? ¿Qué obra tú tienes que hacer en mi vida para yo poder acceder a ese lugar? Mi objetivo, y eso lo vemos en el Salmo 51. Eso lo vemos en el Salmo 51 cuando dice David, dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, le dice, quítame el reinado, prefiero estar atrás de la majada. Quítame la corona, pero yo no quiero que se vaya tu presencia de mi vida. Entonces aquí dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? O sea, ¿qué persona es la candidata de que pueda subir a tu monte santo? Y cuando la Biblia habla del monte santo, punto número 1, habla del lugar, del trono de Dios, punto número 1. Punto número 2, habla del tabernáculo que estaba entre los hombres. Y después dice, versículo 2. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando David escribe los salmos, no es de que David se lo imagine o que David empiece a escribir y que no. Cuando David escribe los salmos, cada salmo, por ejemplo, vemos el libro el salmo, me parece, número 73 o 83, que es una profecía de las guerras que vienen hacia Israel. O sea, ese salmo es profético cuando dice, mira cómo se levantan y consultan los edomitas, los ismaelitas. Esa es una guerra que viene para Israel. Entonces Dios, desde la antigüedad, le dijo a David, mira, esto es lo que se va a cumplir, esta profecía se va a cumplir. Entonces el Espíritu Santo le hablaba a David y David escribía. O sea, cada palabra que está en el Salmo es profética y es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces dice aquí la Escritura, el que anda en integridad y hace justicia. Dice la Escritura, el que anda en integridad y hace justicia. Ahora, ¿quién es esa persona que es íntegra? La Biblia habla de Job. Voy a poner como punto número 1 a Job. Job, dice la Escritura, que era un hombre íntegro delante de los ojos de Dios. Job era un hombre que íntegro. ¿Qué es la palabra integridad? La palabra integridad es una persona que dice que ama a Dios y ama a Dios de su corazón. Porque una persona que no es íntegra es una persona hipócrita. Entonces, ¿qué persona tú eres como cristiano? Porque hay gente que dice, es que yo amo a Cristo, es que yo amo a Dios, pero en su corazón no está Cristo. En su corazón está la falta de perdón, en su corazón todavía hay celos, hay contienda. La Biblia dice, por ejemplo, ¿qué pasó con la tribu de Coré? ¿Qué pasó con la tribu de Coré en el libro del Éxodo? Cuando dice la Escritura que se levantan contra Moisés. Y dice que cuando se levantan contra Moisés, dice que ellos empiezan a decirle, ¿pero acaso tú eres el único hombre que habla por Dios? Profeta, ¿no? ¿Acaso tú eres el único hombre que Dios intercede entre Dios y los hombres? ¿Acaso Dios no nos ha levantado a nosotros? ¿Acaso nosotros no servimos en el templo? Pero esos hombres habían despreciado lo que Dios había puesto en sus manos. Entonces, aquí dice la palabra, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién es íntegro entonces? Es aquella persona que corresponde con sus actos lo que hacen lo que hay en su corazón. Y una persona íntegra no es aquella persona que solamente es fiel cuando hay mucho, sino es una persona que es fiel aun cuando hay poco, aun cuando hay adversidad. Y eso lo vemos en Job. ¿Por qué Job? Porque Job, dice la palabra de Dios en Job, que dice que este hombre, su mujer le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y le dijo, ¿acaso recibiremos solamente de Dios lo bueno?
¿Y acaso no recibiremos de Dios lo malo también? Entonces, y después ella le dice, maldice a tu Dios y muérete. Después ella le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice, como una mujer fatua has hablado. Entonces, después de que eso le dice, entonces cuando él habla eso y él le dice eso, le dice, no, si Dios ha mandado plaga contra mi vida, si a Dios ha mandado hambre, sea el nombre de Jehová bendito. Y aún en mi Redentor esperaré. Entonces, aún en Él esperaré. Ese es un hombre íntegro. O sea, un hombre íntegro es aquella persona que concuerda lo que hay en sus labios con lo que hay en su corazón. Entonces, eso es lo que Dios está buscando de una persona. Entonces, ¿cómo podemos, y incluso en el secreto, también, o sea, de muchas maneras se puede conocer a una persona con su integridad. Entonces, es Angélica. Entonces, de muchas personas, es Ari, de muchas personas se puede conocer a un hombre con su integridad. ¿Qué es lo que tú haces en el secreto? Cuando nadie te ve, ¿qué es lo que tú haces en el secreto? Porque tú, mientras estás con los hombres, tú puedes decir, vamos a alabar a Dios, o vamos a glorificar a Dios, vamos a orar, o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero cuando nadie te ve en el secreto, ¿qué es lo que tú haces? Porque ahí se demuestra entonces qué es lo que hay en tu corazón. O sea, eso es integridad. No solamente si hay plata, si no hay plata, sino que Dios siempre, Dios le dijo a Efraín, le dijo, porque tú eres como una tortilla. Tú eres como una tortilla, que solamente pusiste una parte de la tortilla, pero no dejaste que te pusiera por las dos manos. O sea, no dejaste que yo te pusiera por los dos bandos. Le dijo a Efraín, tú eres mi primogénito. A él se lo dice en el Antiguo Testamento, tú eres mi primogénito. Dice, pero tú solamente te dejaste broncear por un lado. O sea, no dejaste que yo te pasara por el fuego por los dos lados. Entonces, aquí dice, y el que anda y el que hace justicia. ¿Quién es el que hace justicia? O sea, la Biblia dice, toda pesa falsa es abominación a Jehová. Dice, toda pesa falsa es abominación a Jehová. O sea, la Biblia dice que todo el que practica la injusticia no es hijo de Dios, porque dice que es abominación a Jehová todo aquel que hace peso falso. Dice el que hace acepción de personas. El que hace acepción de personas dice que no es grato delante de los ojos de Dios. Y dice que el que es dado a la avaricia se corrompe. O sea, toda aquella persona que es dada a la avaricia y al soborno se corrompe. Por eso dice la Escritura, yo soy un juez justo. Y yo no hago acepción de personas con el juicio. Cuando Dios manda un juicio a los hijos de los hombres, cuando Dios manda un decreto sobre una persona, sobre una nación, Dios lo hace con justicia conforme a sus obras. Porque Dios es justo. Y Dios, ¿cómo va a enjuiciar a una persona o a una nación? Dios, ¿cómo va a enjuiciar a una persona? Dice la Escritura, porque el Padre, ¿qué es lo que ha hecho el Padre? Dice la Escritura, ¿qué es lo que ha hecho el Padre? Dice que todo juicio se lo ha dado al Hijo. Y dice que toda persona la va a enjuiciar, dice, pero conforme a su palabra. Dice, conforme a su palabra. Entonces dice, y el que habla verdad en su corazón. O sea, y eso es parte de la integridad. Cuando tú eres íntegro, no hay mentira en tu corazón. Cuando tú eres íntegro, no atientas nada contra tu prójimo. Cuando tú eres, o sea, dice, habla verdad en su corazón, dice, ese diálogo interno, dice, el que habla verdad en su corazón, en el espíritu. O sea, una persona, cuando, por ejemplo, dice la Escritura, orad sin cesar en todo tiempo. Dice la palabra de Dios, dice, cantad salmos a Dios en todo tiempo. Dice la Escritura, dice, meditad en la palabra de Dios en todo tiempo. Entonces, cuando tú practicas todo eso, hay verdad en tu corazón. Cuando tú haces todo eso, ¿pero por qué? Ya lo dije hace rato y lo he dicho otras veces, porque tu corazón medita en la Escritura de Dios, porque tu corazón está en la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que no habla verdad en su corazón? El que maldice a su prójimo en su corazón, el que se burla de su prójimo en su corazón, el que desea el mal a su prójimo en su corazón. O sea, eso no es una persona íntegra. Es una persona que, por eso dijo Cristo, porque ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque ustedes me bendicen, pero el día que vienen al tabernáculo están pensando en cómo hacer más dinero, están pensando en sus negocios, están pensando en esto, están pensando en aquello.
Y es una persona semejante la que le dices Dios te bendiga, pero le envidias en el corazón. Pero tienes celos de él, o lo quieres ver mal, o lo quieres humillar. O sea, no eres íntegro, dice la persona. O sea, ahí es parte de la integridad, el que habla verdad en su corazón. O sea, ser homogéneo. O sea, tanto en lo secreto como en lo... O sea, que cuando no te ves, y cuando sí te ves, y cuando incluso ni tú te ves a ti. O sea, tú... Porque yo he visto que hay sueños, tú me comentabas, ¿no? Que había en el espíritu, ahí el espíritu está despierto, o sea, el espíritu dice el libro de los Cantares. Tu cuerpo duerme. Dice, mientras yo dormía, mi corazón velaba. Y el libro de Job dice, porque de muchas maneras habla Dios a los hombres. Dice de sueños, de visión. Entonces, cuando tú eres íntegro, cuando tú, por ejemplo, tú puedes, incluso cuando tú deseas algo tanto, ¿no les ha pasado que cuando ustedes desean algo tanto, algo que desean en la carne, claro, y lo sueñan? O sea, eso es un sueño de la carne. Hay diferentes tipos de sueños. Sí. Sueños del espíritu, sueños de la carne o tentaciones que vienen de parte del enemigo. ¿Qué es una tentación? Dice la Biblia, ¿cómo crece la cizaña? La parábola de la cizaña dice, cuando dijo Cristo, dijo, he aquí, dice, cuando le dijo a un ángel, le dijo, he aquí que le dijo el ángel, dijo, deja voy y corto la cizaña. Pero dijo Dios, no, deja que crezcan juntamente el trigo y la cizaña. Pero hablando de un campo, hablando de un hombre que labra la tierra, ¿cuándo crece la cizaña? Cuando el hombre está durmiendo y el campo de la tierra de ese hombre viene aquel usurpador y siembra la cizaña. Así es como se siembra la cizaña. Es algo que crece. Entonces, cuando tu corazón no está velando, cuando tu corazón no está en las cosas de Dios, cuando no está metido en salmos, entonces por eso tú ves, mira, él tiene un mejor carro que yo. Mira, él tiene esto mejor que yo. O él es mejor que yo en esto. Entonces ahí es cuando brotan cosas que no vienen del espíritu, que son de la carne. Me comentabas la otra vez que hay que darle carga al corazón, ¿no? O sea, tu corazón tiene que estar ocupado. Tiene que estar en el enfoque. Por ejemplo, lo que decía TV Joshua la otra vez del enfoque. Donde está tu enfoque. Y también dice un versículo. En donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Eso lo dijo Cristo. O sea, donde esté, pero bueno, ahorita, si toco este tema ahorita, y lo voy a tocar, pero no quiero desligarme ahorita de esto. Sí. Entonces, dice, el que abra, y fíjate cómo se conecta todo, cómo Dios lo va trazando todo, y dice, y el que habla en su corazón, y el que no calumnia con su lengua. ¿Quién es aquella persona que calumnia con su lengua? La persona que se levanta contra su prójimo, la persona que empieza a hablar mal de cuando tú hablas mal de tu hermano, cuando tú empiezas a querer avergonzar a tu hermano, cuando tú empiezas a querer hacer todo eso, dice la Biblia, por eso, y aún Cristo, fíjate, Cristo era más profundo. Y cuando dice la Biblia, dice el libro de Juan, y cuando Cristo estaba en la tierra, dice, Dios no necesitaba que nadie le diese testimonio de sí mismo. Dice, Dios no necesitaba que nadie le diese testimonio de ningún hombre. ¿Por qué? Porque Él lo sabía todo de los hombres. Dice, o sea, a Cristo no necesitaba que alguien viniese y le dijera esto de este hombre o esto, porque Dios conocía los corazones de todos. Dice, y por eso cuando Cristo estaba alrededor de unas personas y estaban pensando, ellos maquinaban, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué eso? Le decía, ¿por qué calumnias en tu mente? Cristo le decía, pero ¿por qué calumnias en tu mente? Porque él sabe todo. Sí, ¿qué calumnias? Le decía Cristo. Le decía a Cristo, ¿qué calumniáis vosotros? ¿Acaso no es lícito la misericordia? ¿Acaso no es lícito? Ustedes prefieren el día de reposo y guardar el día de reposo, pero ¿acaso no es mejor la misericordia? ¿Acaso cuando David no tuvo hambre, Dios no le dijo al sacerdote, el sacerdote no le dijo a David, le dijo, ¿no te has santificado? Y dijo, sí, me he santificado y me he apartado de mujeres. Dice, ok, entonces puedes comer del pan que estaba en el templo de Dios, y ese pan no lo podía comer nadie, solamente el sacerdote y los levitas. Pero como era un hombre que se había santificado y venía perseguido por sus enemigos, el sacerdote le dijo, si estás santificado puedes comer de ese pan. Pero él no podía comer de ese pan. Jesús le dijo a los judíos, él no podía comer de ese pan, pero comió. ¿Por qué? Porque mejor es la misericordia. Entonces, el que no calumnia con su lengua, y aquí es donde entra, o sea, fíjate, aquí la Biblia habla de el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Versículo 13. O sea, no solamente es hacer mal con tu lengua, sino con actos también. O sea, cuando tú te levantas contra una persona, aquí se cumple esto.
Haces mal contra... Por eso hay dos tipos de pecados. Pecados contra Dios y pecado contra el hombre. Hay muchas veces que dices, yo no he pecado contra Dios, pero pecaste contra tu prójimo. O hay veces que pecas contra Dios y no pecas contra tu prójimo. Entonces hay diferentes tipos. Y dice el libro de Juan, dice en el Nuevo Testamento, y hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Entonces cuando dice la Biblia que había Pablo, dice que está en el Nuevo Testamento, y dice que había un hombre que se acostaba con su madrastra. Y aún Pablo dijo, y este pecado, dice, aún ni lo he hallado entre los gentiles. Bueno, ahorita es normal, pero en los tiempos de Pablo no estaba tan desatado el pecado. Entonces, Pablo dijo, dice Pablo, yo he entregado a ese perverso a Satanás. Dice, yo entregué a ese perverso a Satanás, ¿pero para qué? A fin de que se salve su alma. No me importa su carne de él, pero a fin de que se salve su alma, yo le he entregado a Satanás. Entonces, ahora, ¿qué dice aquí? Ni admite reproche alguno contra su vecino. Dice, o sea, ¿quién es el? Dice, fíjate lo que dice. O sea, todo el versículo 3 habla del prójimo. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, que dice, cuando una persona viene y quiere altercar algún asunto tuyo con él. Dice el libro de Proverbios, en Proverbios 6:16, dice, porque 7 pecados aborrece Jehová, y aún el 7º lo abomina. Dice, y aquel dice que pone discordia entre hermanos, dice la palabra de Dios. Aquel que pone discordia entre hermanos, dice, ese es el que aborrece. Dice, 6 pecados aborrece Jehová, y aún el 7º lo abomina. Entonces, todo el versículo 3 habla de que no podemos hablar contra, dice la Biblia, ¿qué nos mandó Dios a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos mandó a hacer? Dios nos mandó a levantar al caído. Dios nos mandó a perdonar. Dios nos mandó a ayudar. Dios nos mandó, ¿qué hizo Cristo? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no juzgó. Incluso cuando aquella mujer ramera le dijeron los judíos, a esta mujer la hemos hallado en el acto. A esta mujer la hemos hallado. ¿Y tú qué tienes que decir? Porque todo el tiempo querían tentarle. Todo el tiempo querían tentarle. Querían retar, ¿no? Todo el tiempo. Querían probar su sabiduría. Querían probar sus contestaciones. Sí, y que querían ver en qué caía. Sí. Para hallarlo falto. Y después Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ahí ¿cuál es la enseñanza de ese versículo? Que nadie puede señalar a nadie. Tú ni yo, ni nadie. Y yo me incluyo. O sea, la Biblia dice que yo no puedo señalar a nadie. Jesucristo no le enjuició. Solamente le dijo, mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Y sabes, hay algo que me gusta de esa parte, porque muchos se confunden en una situación. No es que no sea que no haya adulterado. Ella adulteró. Cristo jamás negó que no haya adulterado. De hecho, ella lo hizo. Pero sin embargo, él respondió lo que tenía que responder sin negar que había hecho un mal. ¿Me explico? Actuó. Ahí Jesús mostró la misericordia. Sí. Él habló ahí con la misericordia, él actuó con la misericordia. Sí. Entonces, dice la Escritura, le dijo, ve y ya no peques más. Le dijo, ve y ya no peques más. Entonces, si Dios, el Evangelio, la Escritura dice que el Evangelio es para restaurar al caído. Es para levantar al leproso, es para ayudar al que está en pecado, para no señalar, para orar. Dice la Biblia, orad unos por otros. Dice la Biblia que tenemos que hacer un vallado para que nos levantemos unos a otros. Entonces, dice, versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil, el menospreciado. Dice la Biblia, porque yo agarré lo vil y menospreciado de este mundo. Pero aquí habla, o sea, David decía, porque cuando nosotros leemos este salmo, tenemos que tener en cuenta que es la ley. Entonces dice la Escritura en el libro de los Salmos, que dice David, decía, porque yo tengo por enemigos a los que son tus enemigos. Y aún aborrezco, dice, sentarme con los hipócritas, con los que andan disimuladamente, con los que profanan tu nombre. Así decía David, yo aborrezco sentarme con los tales a la mesa. ¿Pero por qué decía David eso? Porque él guardaba la palabra de Dios y decía, o sea, yo ni siquiera me quiero sentar a la mesa con aquel que dice ser y no lo es. Y dice y dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice la Escritura, dice, y hay hermanos que se dicen ser cristianos, pero dice son idólatras, dice son no recuerdo bien lo que dice, pero dice son idólatras, ávaros,
Y dice Pablo, y con los tales ni siquiera se junten a la mesa. O sea, dice, con los que, fíjate cómo dice la Escritura, y eso no está en el Antiguo Testamento, eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Que aquel cristiano, aquella persona que se dice ser y no lo es, dice Pablo, no te juntes con él en la mesa. O sea, ¿cómo Dios tiene a una persona que está en los caminos de Dios, pero es hipócrita en su corazón, es mentiroso, es hallado falto a través de la palabra de Dios? Dice, o sea, esa persona es un mal testimonio a los ojos de los demás. Esa persona no es verdad. O sea, todo lo que tú dices ser no es verdad. O sea, por eso dice la Escritura, yo prefiero, en el libro de Apocalipsis, yo prefiero que vosotros seáis tibios, que vosotros sean fríos o sean calientes. O sea, Dios valora más a aquel que está en el mundo. Dios valora más a aquella persona que se está metiendo droga y que dice no quiero nada, porque aún es un hombre de palabra. Aún para hacer lo malo, es un hombre de palabra. Pero aquella persona que está en las cosas de Dios, pero sigue escuchando música del mundo, si le siguen gustando las series, sigue diciendo malas palabras, sigue haciendo, estás en dos aguas. Y Dios le dijo a Israel, le dijo, o estáis con Jehová o estáis con Baal. No podéis adorar. Y le dijo, y es más, ahora vas a conocer quién es Jehová. Y le dijo, y es cuando prepare el holocausto. Y le dije, vamos a poner a un becerro y a ver, y yo les doy la primicia a ustedes. Y yo me voy a esperar aquí a que descienda fuego del cielo. Yo les voy a dar la premisa a ustedes. Si Baal es Dios, hagan que descienda fuego del cielo. Y empezaron los sacerdotes de Baal a gritar, y empezaron a decir Baal, y empezaron a danzar y a bailar. Y después empieza a decir Elías. Le dice, háblenle un poco más fuerte, porque a lo mejor está sordo. Y después les empieza a decir, a lo mejor está durmiendo. Hablen un poco, a ver, les voy a ayudar yo. Y después dice que después dice que termina y dice que después, ahora voy yo. Y dice que empezó a hablar él y empezó a decir Jehová y empezó a invocar el nombre de Dios y dice que cayó fuego del cielo. Y dice que cuando cae fuego del cielo él dijo, ahora los que estén con Jehová de este lado y los que sean con Baal de este lado. Y dice que los que estuvieron con Jehová, dice que sacaron las espadas y los mataron. Entonces, no podemos, dice en el libro de Santiago, dice, aquel corazón que es de doble ánimo, sus oraciones son como las olas del mar. Aquella persona que es de doble ánimo, hoy busca a Dios y mañana no lo busca. Aquella persona que es de doble ánimo, hoy ama a Dios y después suelta las cosas de Dios. Eres de doble ánimo, no permaneces. Y dice la Biblia, incluso está en juego tu salvación. Incluso está en juego tu salvación, porque dice la palabra de Dios, y el que no perseverare hasta el fin, no será salvo. La palabra de Dios dice, y el que no persevere hasta el fin, no será salvo. O sea, nada más, ¿cuál es el punto principal? No perder el tiempo. O sea, si decimos que estamos en Jehová, tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas y con nuestro espíritu. O sea, decirle a Dios, y ahí cumples el primer mandamiento. Cuando tú buscas a Dios, por eso dice la palabra de Dios, y cuando eligieron a Cristo, ¿y cuál es el gran mandamiento? ¿Cómo Cristo, maestro, cómo tú puedes resumir toda la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando tú amas a Dios con toda tu mente, y es pensamientos, es dándole la gloria. Hay veces que yo estoy comiendo y nadie me ve, yo estoy alabando a Dios. O sea, eso es entregarle tu mente a Cristo. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Entonces, ahí está la mente, corazón. Cuando tu corazón es lo que dice la Biblia, dice en el libro de Pablo, dice, hay cristianos que son de la carne, que son del vientre. Dice, todos los que dice la Biblia que son cristianos del vientre, que andan en la carne, dice, son enemigos de la cruz. Y dice Pablo que lloraba. Cuando veía a esos cristianos, dice, yo lloro por aquellos cristianos, dice, porque son enemigos de la cruz. O sea, aquellos cristianos que son del vientre son dados al dinero, a la avaricia, a la idolatría, que no permanecen. O sea, cuando Pablo vio a estos cristianos, dice, estos son enemigos de la cruz. Porque las cosas del reino, por eso dijo Cristo, buscad primeramente las cosas del reino. Entonces, ¿cómo
¿Cómo? Y eso es lo que tú decías hace rato. Eso es lo que tú decías hace rato. Dice, porque donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Hay gente que, por eso, y ahí se complementa con lo que le dijo el profeta. Tú puedes decir que amamos a Dios, pero mi sueño es tener un negocio, mi sueño es construir una marca. Y cuando tú, aquella cosa, situación o incluso personas, porque hay incluso personas que te alejan del propósito de Dios y eso son un obstáculo para tu vida. Toda aquella persona, situación, negocio que te aleje de las cosas de Dios ocupó el primer lugar y ahí es donde está tu corazón. Claro. Hay gente que su corazón está en las finanzas, en las cosas de esta vida, en la vanagloria de la vida. Entonces, por eso dice la Escritura, por sus frutos los vas a conocer. Una persona no puede decir que tiene agua dulce cuando es agua amarga, cuando hay espinas. O sea, no es cierto. Entonces, dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Dice, pero honra a los que temen a Jehová. Dice David dice que cuando estaba en el templo, dice que cuando veía a un profeta, decía, profeta Natán. Cuando dice que incluso Saúl, dice la Escritura, que cuando dice la palabra de Dios, que cuando su padre se le perdieron las asnas, dice que uno de sus criados le dijo a Saúl, le dijo, vamos con el vidente, porque antes en el Antiguo Testamento no se les decía profeta, se les decía vidente. Y le dijo su criado a Saúl, le dijo, vamos a ver, y él te va a decir dónde van a estar las asnas. Y dijo Saúl, ¿pero acaso yo iré al profeta con las manos vacías? No, de ninguna manera. Tenemos que llevarle algo, que eso es una honra. O sea, la Biblia habla de que, dice, honra, la Biblia habla de muchas honras. Dice la Biblia, aquel que le da un vaso de agua a uno de mis profetas, dice, recompensa vas a tener de profetas. La palabra de Dios dice de honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. Dice, alargarás tus días sobre la tierra y te irá bien en la vida. Dice la palabra de Dios. O sea, esos son en cuanto a los hombres, pero la palabra de Dios va más allá. Y la honra, ¿cómo podemos honrar? Con actos. Cuando dice la Escritura del hijo, dice que había 2 hijos. Dice la palabra de Dios que había 2 hijos y que su padre le mandó a hacer una tarea y a uno le dijo, ve, y dijo, voy, y no fue. Y después el otro dijo, no voy, pero después fue. ¿Qué pasó? El que dijo que iba a ir y no fue, no honró a Dios. Pero después dijo el otro, no iré. Pero después le entró el remordimiento y dijo, no voy a ir. Entonces honró a Dios. Entonces, ¿cómo podemos honrar? Con nuestros actos. Porque dice la Escritura, aquel que me ama, vive mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Entonces, vamos a seguir. Y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es justo. Ahí entra el que es justo, dice la Escritura. Dice, y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué persona es aquella que aunque jurando por sí misma, no cambie? Aquella persona, si un hombre de palabra es aquella persona que sostiene lo que ha dicho. Y eso a Dios le agrada. Cuando una persona, cuando no cambia, por eso dice la Biblia, dice, hay un versículo en el libro de los Reyes que dice que Dios levantó a un profeta. Y dice que cuando levanta ese profeta, dice que había un profeta, hay una historia del profeta viejo y el profeta joven. Y dice que el profeta viejo, dice que se levanta y era un hombre que ya no escuchaba la voz de Dios, era un hombre que ya no discernía las cosas del Espíritu, era un hombre que ya no estaba metido en las cosas del reino. Y dice que había un hombre que Dios estaba levantando, el profeta joven. Y dice que este profeta joven Dios lo manda en una misión. Y Dios le dijo algo al profeta joven. Le dijo, no te vas a detener en el camino, ni vas a comer en la casa del rey, y no vas a volver por el mismo camino que tú veniste. Le dio 3 órdenes. Fue y no se detuvo en el camino. Y fue y dio un mensaje de parte de Dios y no se quedó a comer con el rey. Pero al escuchar un hombre que ya no escuchaba, el profeta viejo salió en escena y entonces apareció ese hombre y le dijo, ese hombre ya no escuchaba la voz de Dios, ya no discernía, ya no tenía sueños, ya no tenía visiones. Y vio a este hombre que era usado por Dios y le dijo, hombre de Dios, ven a comer a mi casa, te invito, ven a comer a mi casa. Y después dice que, es que a mí me dijo Dios
pero utilizó la mentira y le dijo, a mí me dijo Dios que vinieras a comer a mi casa, cuando Dios le había dicho que no fuese a comer a ningún lado. Entonces este hombre fue y comió, y dice que aún comiendo en la mesa con el profeta joven, Dios utilizó al profeta joven, al profeta viejo, y le dijo, de cierto te digo que vas a morir. Volvió a utilizar los labios del profeta viejo y le dijo, vas a morir. Y le dijo que él escuchó la profecía y dice que se le quedó viendo y dijo, y siguió comiendo. Y dice que salió y en el camino dice que lo mató un león. Ni siquiera se lo comió. Un león, ahí es cuando dice en el libro de Jonás, dice, y un gran pez se comió a Jonás. Y cuando dice la escritura, y Dios hizo levantar las olas del mar. Dice la escritura, cuando Dios hizo levantar las olas del mar. ¿Quién es el que hizo levantar las olas del mar cuando Jonás estuvo de rebelde? Fue Dios. ¿Quién es el que envió al pez? Cuando Elías, dice la escritura que Elías tuvo hambre y dice que le envió de comer cuervos en el desierto, fue Dios el que le envió a los cuervos. Ahí le dijo a los cuervos, ve y llévenle comida a mi profeta. Y traían carne en el hocico de los cuernos. Entonces, Dios es el Dios que le habla a los animales, el que dirige a los animales, le vas a matar a él, le vas a dar de comer a él. Porque dice la Biblia, yo soy el que hiero, yo soy el que sano, yo soy el que doy vida, yo soy el que doy muerte. Eso es lo que dice en el libro de Deuteronomio. Entonces, Dios utilizó a ese león y no se lo comió. Un león nunca va a matar a alguien y no te va a comer. Es su instinto devorar. Pero fue dirigido y enviado por parte de Dios. Dice, quien su dinero no dio a usura. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, dice, el que se enriquece con usura y crecido dice el libro de Proverbios, el que se enriquece con usura y crecido en interés, aumenta sus riquezas para aquel que se compadece de los pobres. O sea, aquella persona que hace dinero, prestando dinero y da intereses, o aquella persona es la usura, cuando tú prestas dinero a Dios, ¿cómo Dios, aún en las finanzas, eso aborrece? Si alguien de mi prójimo necesita dinero y me pide prestado en el día de su angustia, y yo le digo, sí, te voy a prestar, pero con interés, Dios eso aborrece. Dios aborrece que tú incluso hagas algo y ahí se cumple lo que Dios dice. Ahí se cumple lo que Dios dice. Dice, cuando tú hagas algo, que no se entere nadie, que no lo hagas, y dice la palabra de Dios, y préstale al que sabes que no te puede pagar. O sea, la Biblia habla de cuando tú le ayudes a alguien, no le ayudes a alguien que te puede, porque le ayudé a él, porque él me puede devolver el favor. Dice Dios, eso no lo hagas, hácelo al que no te puede devolver el favor. Hácelo al huérfano, a la pobre, a la viuda, al menesteroso. Ellos no tienen los medios, ellos no tienen la capacidad. Pero cuando dice la Biblia, pero el que le da al pobre, me lo da a mí. El que le da al pobre, me da a mí, dice la palabra de Dios. Entonces, dice, y ni contra el inocente admitió cohecho. Dice, ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, aquella persona, dice, que no admite doblez contra alguien que es inocente, alguien que es justo en el juicio, alguien que no admite un falso testimonio. ¿Y qué es lo que? Por eso dice la Escritura, en Zacarías está profetizado, dice, hermoso precio que han pagado por mí. Porque en Zacarías, de hecho, al profeta Zacarías, le dice al profeta Zacarías, le dice, por 30 monedas de plata, dice, hermoso precio han pagado por mí. Le dice, recíbelo y deja que se lo lleven al tesoro. Dice, recibe ese dinero y deja que se lo lleven al tesoro. Entonces, dice, ni contra el inocente admitió cohecho, falso testimonio. Incluso cuando Jesús estaba con Pilatos, y dice que le dijeron a Jesús, ¿vas a cerrar tus labios? Defiéndete. Y incluso cuando le dijo a uno de los gobernantes, le dice, ¿quién es esa zorra? ¿Quién es esa zorra? Digan que se calle esa zorra. Eso lo dijo una persona, le dijo Cristo. Le dijo, calle. ¿Quién es esa zorra? Entonces, cuando muchas veces es necesario, se van a levantar contra nosotros, van a decir falso testimonio. Pero ¿qué pasa si yo me defiendo como los gentiles? Si yo alterco, si yo contiendo. La Biblia dice, a veces es necesario guardar silencio. Porque en el silencio, dice la palabra, dice, el sabio guarda silencio. Dice,
Y aún dice la palabra de Dios, sé presto para oír y tardo para hablar. Y aún cuando se levantan contra ti, cuando dicen falso testimonio contra ti, tú en el silencio das testimonio que te pareces a Cristo. Nosotros damos testimonio de que somos como Cristo. ¿Por qué? Porque aun cuando dijeren una falsa acusación, Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque yo exalto y yo honro a los que me honran, dice la Escritura. Dice cuando Dios le dijo a Elí, cuando dice que a Elí, al sacerdote Elí lo desecha, y le dice a Elí, yo me arrepiento de haberte dicho esa promesa que yo iba a estar contigo y con tu generación. Dice, yo me arrepiento. Y después le dijo al sumo sacerdote Elí, le dijo, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Entonces, y le dijo, y después le da la profecía, tus hijos van a morir en la guerra. El mismo día tus 2 hijos van a morir en la guerra. Y ese día tú vas, y ese va a ser el fin de tus días, y ese día murió desnucado. Entonces, aquí dice la Escritura, y esto sale a relucir ¿con qué? Con 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿y acaso no sabéis que sois el tabernáculo de Dios, donde mora el Espíritu Santo? Dice, por eso aquí dice David en el Salmo 15, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, yo tengo que ir a un lugar para estar en tu presencia. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice que el Espíritu venía de tiempo en tiempo. El Espíritu venía de tiempo en tiempo. Cuando dice que Sansón, dice que mató como a 1000 hombres, dice con la quijada de un burro. ¿Cuándo venía el Espíritu de él? Cuando él peleaba las batallas de Jehová. Cuando él peleaba las batallas de Jehová, entonces era el Espíritu de Dios que venía sobre él. Pero en el Antiguo Testamento no todo el tiempo ellos eran portadores de la presencia de Dios. Y ahora por eso David dice eso. Dice, ¿cómo puedo yo entrar a ese lugar sin que se me mate, sin que sea consumido? Y después vamos a terminar. Dice, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Dice el último versículo del Salmo 15, es el 5. Dice, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, aquella persona que se desvía de estos actos y que hace esto, es una persona que resbala. Es una persona que tropieza en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque estás violando las leyes de Dios. O sea, caes, dice la Biblia. ¿Y quién va a caer? Dice el libro de Proverbios, en el proverbio de la mujer ramera. Dice, ¿quién es? Dice el libro de Proverbios, y aquel contra el que Jehová estuviese airado, dice, lo hará caer en las trampas de la ramera. Dice, aquel contra el que Jehová estuviese airado lo va a hacer caer en las trampas de la ramera. O sea, primero Jehová estuvo airado con ese hombre y después lo hizo caer en las trampas de la ramera. Entonces, ¿cómo? Por eso dice en el libro, en el Mateo capítulo 6, dice al final, dice, y líbranos de la tentación. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de la tentación. No nos dejes caer, líbranos. No me dejes caer, líbrame. Entonces, esa es la oración que nosotros tenemos que pedir, que nosotros tenemos que decir, que nosotros tenemos que hacer. Ahora, vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, lo vuelve a hacer con pregunta. Dice, versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y fíjate cómo lo hace. O sea, en el Antiguo Testamento está diciendo David, ¿quién irá al monte del Señor? ¿Quién irá a tu presencia? Está diciendo. ¿Quién irá ¿Quién morará en tu tabernáculo? Pero ahora ¿cómo los tiempos cambian? Y ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros? Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ahora Dios dice, por eso dice la palabra, Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios no murió por la iglesia carnal. Dios no murió por la iglesia carnal. Dios murió por nosotros. Dios murió por ti, por mí. Y ahora
Dice la palabra de Dios que nos ha comprado por precio de sangre. Entonces, ¿cuál es el lugar de su morada? ¿Cuál es el tabernáculo de reunión donde Dios quiere tener una relación? Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. O sea, y vamos a Corintios capítulo, ahí mismo, ahí en el mismo libro. Vamos a Corintios 16, ¿verdad? Corintios 16. Vamos a 6:19. Es Corintios 6:19, donde habla del tabernáculo y del templo que somos nosotros. Por eso dice, en Corintios capítulo 6, versículo 12, habla. Aquí está diciendo todas estas palabras. Dice, empieza, el tema dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Porque ahora nosotros, por eso dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y sed santos en espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, sed santos en espíritu, alma y cuerpo. O sea, Dios quiere habitar en mi corazón. Somos un espíritu que habita en un alma con un cuerpo. Que quede claro eso, soy un espíritu que habita con un alma en un cuerpo. Mi cuerpo es mi medio de transporte. Este es el carro que yo tengo, mi cuerpo. Y en este cuerpo, en este templo que Dios me ha dado, es donde habita la morada, la presencia de Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice en Efesios capítulo 1, versículo 13? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hemos sido sellados como una res, y que dice, somos apartados para Dios. Y ese mismo sello dice en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué de redención? La Biblia sí dice que somos redimidos por precio de sangre. Pero entonces, si el día que yo creí el Evangelio, el día que yo acepté a Cristo Jesús, ese día mismo fui sellado por el Espíritu por medio de la fe. Entonces, ¿por qué la iglesia sigue haciendo lo malo? ¿Por qué la iglesia sigue pecando? ¿Por qué la iglesia sigue haciendo lo malo delante? Porque hay ignorancia. Por eso no me voy a cansar. Isaías 5:13. Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo erró. Mi pueblo no tuvo la sabiduría para caminar bien delante de mis ojos. Entonces, Oseas capítulo 4 dice lo mismo. Entonces, el cristiano que no se mete en la palabra, ¿quién es una persona que va a permanecer en los caminos de Dios? ¿Quién es una persona que va a seguir en los caminos de Dios? ¿Quién es una persona que venga lo que venga va a estar en Cristo? Aquella persona que se instruye, aquella persona que come de Cristo, que se alimenta de Cristo. O sea, eres una persona que echó raíces, eres una persona que está edificada en la palabra de Dios. Pero si tú eres un cristiano tibio, que no te alimentas, eres un cristiano seco, debilitado, apagado, eres un leproso en el espíritu. Entonces dice, versículo 6, capítulo 6, versículo 19. Dice, versículo 18, lo voy a decir mejor, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, Él y yo somos uno, así como Cristo y Dios son uno. Cristo, cuando dice la Biblia, fíjate, y esto era un misterio para los judíos, porque la palabra de Dios dice que cuando Cristo estaba en la tierra, le dijeron, preséntanos al Padre. Y Cristo les dijo, ¿tanto tiempo he caminado con vosotros y no conocéis al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Dios le dijo a los judíos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Les estaba diciendo, ustedes piden al Padre y ustedes piden señales. Yo te digo que si tú me viste, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy uno con Él. Yo soy uno con Él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el versículo 17?
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, cuando tú te unes a Cristo, eres un espíritu con Él. Tú eres un espíritu con Él cuando tú te unes a Cristo. Y ahora dice, versículo 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, por eso la Biblia habla de, o sea, tú estás, dice la Biblia... Hay pecados hay diferentes tipos de pecados, ¿no? Dice la Biblia, cuando dice en Apocalipsis de la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir la abominación? Dice que es el anticristo cuando se va a sentar en el mismo templo de Dios y va a profanar el lugar santo. O sea, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos, en la tribulación, se va a volver a edificar el templo en Israel. ¿Y qué va a pasar? Dice que el anticristo va a llegar y se va a llamar ser Dios. Y los judíos lo van a aceptar como su Mesías. Pero dice, es lo que dice el libro de Daniel. Dice, y va a ser la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que en el templo de Salomón había un trono. Y ese trono estaba esperado para el Mesías, para el Hijo de Dios. Ese trono era especial para él. Y van a volver a edificar el templo y en ese trono se va a sentar. Por eso dice que es una abominación lo que va a pasar. Entonces, cuando dice la Biblia, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, abominaciones a Jehová el peso falso, abominaciones a Jehová, dice, el escarnecedor es abominación a los hombres, todo eso lo dice en Proverbios, abominaciones a Jehová, el que, ahorita se me fue, bueno, dice, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, fíjate lo que está diciendo la palabra. Dice, ¿o ignoráis en vuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, dice, ese cuerpo que tú tienes es de Dios, no es tuyo. Dice la Escritura, y ahí es el templo del Espíritu Santo, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Mi espíritu, dice la Biblia, mi espíritu, mi cuerpo, son de Dios. Dice el libro de los Salmos, porque el espíritu vuelve a Dios. Dice, y el alma es la parte que Dios está peleando por nosotros. El alma es la parte que Dios está... Por eso dice la Escritura que vino en carne y se hizo hombre, dice la palabra de Dios. Ahora, dice... Pero hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál es el precio? Sangre. Y dice, pero aquí dice la Biblia, glorifica en tu cuerpo a Dios. O sea, ¿cómo glorifico a Dios? Cuando yo le tengo temor. Cuando yo tengo temor, glorifico a Dios, honro a Dios. Cuando yo le tengo temor a Dios y le digo, no, este cuerpo ya no es mío. Por eso Dios le dijo a Pedro, de cierto te digo que cuando eras chico hacías lo que tú querías, mas ahora te digo que otros te ceñirá. ¿Qué quiere decir eso? No vas a hacer lo que tú quieres, no vas a ir a donde tú quieres. Por eso dice el libro de Juan, el que es nacido del Espíritu, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Porque tú ves cómo viene, no sabes ni de dónde viene, no viene el viento, si del sur o del norte. Así es que es el que dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, con esto termino. ¿Quién es el que va a habitar en el monte santo de Jehová? Dijo David. Ahora, yo no tengo que ir a ningún lado. Dice la Biblia, y dice la Escritura, dice la palabra de Dios, dice la Escritura, no dejes de congregarte, pero no porque allá sea el templo, sino porque Dios quiere la unidad. Dios quiere la unidad. Cuando hay un cuerpo de Cristo, Dios quiere la unidad. Cuando hay un cuerpo de Cristo, Dios quiere que los hermanos, dice la Biblia, si 2 o 3 hombres se pusieran de acuerdo con un mismo asunto en la tierra, dice, yo lo haré. Dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. La Biblia dice que Dios nos usa y quieren que oremos unos por otros, pero que seamos como una antorcha encendida, pero más sin en cambio no está la iglesia ahí, porque la iglesia soy yo. O sea, cuando tú entiendes ese principio, lo entiendes todo. La iglesia no son las paredes, no. La iglesia soy yo. Y yo soy un miembro más del cuerpo de Cristo. Y Dios quiere usarme a mí para edificar a los demás. Dice la Biblia que hay diferentes dones. Y el Espíritu Santo es el que reparte como Él quiere, según quiere. Entonces, ¿cómo termino? No es necesario. Hay gente que dice, es que el templo, es que tengo que ir aquí, que tengo que ir allá. El templo eres tú. Honra a Dios con tu mente. Honra a Dios con tu corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Honra a Dios con tu cuerpo. Y ahí entra la vestimenta para las mujeres, para el hombre.
No podemos andar en desnudez porque eso Dios es abominación a Jehová. Eso a Dios le desagrada que nosotros, que yo enseñe parte de mi cuerpo provocando la lujuria en otra persona, provocando la codicia en otra persona. Por eso la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo, dice primera de Pedro, Hebreos capítulo 12, versículo 4, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces, si tú, mujer, quieres vivir para Dios, quieres que Dios te use, quieres que tu alma sea salva, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vivir en integridad, guardarte, no solamente en cuerpo, en espíritu, tu alma, tus pensamientos, que tú tengas dominio propio, que tú honres a Dios con tus pensamientos, con tu mente, que tú alabes a Dios, que tú glorifiques al Padre en todo momento, con adoración, con alabanza, que ningún problema, ninguna circunstancia te aleje del amor de Cristo Jesús. Y cuando empieza ese lavamiento por dentro, entonces lo de exterior también se purifica. Y cuando tú sabes que hay algo mal que tú estés usando, como el Espíritu Santo habita en ti, es el mismo que te va a redarguir y te va a decir, esto no me agrada, y tú lo vas a hacer. No porque yo te lo diga, mujer, no porque yo que te incite a que lo hagas o te obligue, no. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que cuando llega una vida, convence de juicio y de pecado. Y es el mismo Espíritu Santo el que te redarguye y por voluntad propia tú vas a decir, esto no le agrada a Dios. Y yo me alejo, no me importa la burla, no me importa el rechazo, lo hago por amor a Dios. Claro. Porque más conviene honrar a Dios que a los hombres y obedecer a Dios que a los hombres. Porque Dios ahí estará para nuestro oportuno socorro en el día de la angustia. Por eso dice en Isaías 26, 19 dice, pueblo mío, dice, escondeos acá, entre tanto viene la tribulación y viene el juicio. Cuando Isaías escribe en el capítulo 26, versículo 19, Dios le mostró el rapto a Isaías. Le dice, pueblo mío, entrad acá y escondeos por un poco de tiempo en lo que pasan los juicios de Dios, la ira de Dios, la tribulación. Ahí es lo que dice la Biblia, y viene angustia para Jacob, dice la palabra de Dios. Le dijo al profeta, viene día de angustia para Jacob. ¿Cuál es el día de angustia para Jacob? Dice, por eso dijo, y ya con esta palabra termino, por eso dijo Cristo cuando estaba afuera de Jerusalén, le dijo, oh Jerusalén, porque yo quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos, pero me rechazaste, y empieza a profetizar el futuro. Yo veo cómo tus enemigos te van a vencer y te van a rodear. Pero y eso lo profetizó el profeta en el día de la angustia de Jacob. Pero ¿con qué termino? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje del día de hoy? Que nosotros, ¿cómo puede la presencia de Dios morar en nosotros? Porque yo soy el templo de Dios. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 15, dice la palabra de Dios, el que camina en integridad, el que hace justicia, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado y honra a los que temen a Dios, el que no admite cohecho contra su prójimo, el que no hace mal contra su prójimo, dice la palabra de Dios, y el que habla verdad en su corazón, y el que practica todas estas cosas no resbalará jamás. Entonces, cuando nosotros, dice la Escritura, que nos unimos con un espíritu al Señor y un espíritu somos con Él, entonces la palabra de Dios dice que Dios habita en mí, pero por eso dice la Biblia, no apagues el Espíritu Santo. O sea, si Él ya habita en mí, yo tengo que encenderlo. ¿Cómo? Y ese es otro tema que no quiero tocar ahorita porque me va a llevar otra hora. ¿Cómo yo no puedo apagar el Espíritu Santo? Porque cuando yo dejo de orar, apagas el Espíritu Santo. Cuando tú dejas de buscar a Dios en intimidad, apagas a la presencia de Dios. Eso se va apagando, se va consumiendo. Si yo tengo un celular y ese celular yo no lo conecto a la fuente, se va a descargar. Es lo mismo. La fuente es la oración. La fuente es la intimidad. Cuando tú te levantas y haces tu día y puedes leer un salmo y una prédica, pero no doblaste tu rodilla, estás seco, estás apagado. ¿Por qué? Porque no vas a la fuente, no te cargaste. Entonces, así como un teléfono requiere conectarse, tú necesitas conectarte en la oración. Y entonces ahí tú no apagas. Entonces ahí dice la Biblia, dice la Biblia, no sead llenos de vino, porque el vino enloquece, embrutece. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, termino este mensaje como yo soy un candidato a la presencia de Dios. ¿Cómo puedo encender el tabernáculo que soy yo, que la presencia de Dios habita en mí
y yo sea una persona que no sea solamente una visita de la presencia de Dios. Yo no quiero que la presencia de Dios solamente me visite, sino que yo quiero ser un lugar de morada de la presencia de Dios. Yo quiero ser un lugar donde la presencia de Dios habite 24/7,